Mi vida siempre me pareció un regalo generoso del destino, como si una mano invisible hubiera colocado todo en su lugar, sin pasar por alto ni el más pequeño detalle. Me llamo Carmen Rodríguez, y ya paso los 50, pero nunca he permitido que el tiempo me domine. Siempre creí que la belleza no es un don, sino un esfuerzo constante. Cada mañana en nuestra tranquila Mérida, en la península de Yucatán, comenzaba con una suave carrera por el Paseo de Montejo. El aire fresco del Golfo me revitalizaba, y el ritmo de mis pasos me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Luego venía el ritual frente al espejo, donde me transformaba en esa mujer que todos conocían, refinada, tonificada, con esa atracción fría que hacía que la gente se volviera a mirar. Mi cabello siempre perfectamente recogido en un moño elegante. Ni una sola arruga extra en el rostro. Gracias a las cremas y al cuidado diario. Y los vestidos ajustados resaltaban las formas que había moldeado durante años en mi pequeño gimnasio casero con pesas y yoga. Hoy, por ejemplo, llevaba un vestido granate oscuro de seda suave con una abertura hasta la rodilla, que se adhería como una segunda piel, delineando mi cintura y caderas, y elegantes sandalias de tacón alto de una boutique en Mérida. El sueño de cualquier fashionista en nuestra región. Una delicada cadena con un colgante de jade mesoamericano añadía seriedad al conjunto, pero con un toque de misterio, reflejando la luz de manera que parecía ocultar una antigua energía dentro. Mi mayor tesoro era mi hija Isabella. Mi orgullo, mi versión joven, fresca y vibrante, con los mismos ojos y sonrisa que yo tenía en mi juventud. Ella se casó con Roberto, un ingeniero competente de Puebla que se mudó a Mérida por un trabajo en una empresa de tecnología local. Era un hombre confiable, diligente, honesto, siempre con un ramo de flores en las fiestas y dispuesto a ayudar en casa. Desde el principio vi en él una chispa, esa practicidad que se valora en nuestras tierras, pero lo traté con una ligera desconfianza. Era demasiado directo, sin esa enigmática cualidad que atrae. Siempre me han gustado en las personas esa indefinición, ese enigma, como en las antiguas películas mexicanas donde los héroes esconden emociones tras una sonrisa. Roberto, con toda su bondad y amor por Isabella, a veces me parecía demasiado simple, como un chico del barrio vecino. Notaba como en las reuniones familiares, alrededor de un pozole y tamales en nuestra cocina, su mirada se detenía en mí un poco más, deslizándose por mis curvas, enganchándose en los contornos que sabía que no dejaban indiferente a nadie. Tal vez era solo un cumplido en los ojos, pero fingía no verlo, aunque por dentro halagaba mi ego, recordándome que los años no habían borrado mi atractivo. Nuestras relaciones estaban llenas de respeto. Me llamaba Carmen Rodríguez con deferencia. Pero esa chispa subterránea siempre flotaba en el aire, como un leve humo de cigarro. Todo cambió en una de esas tardes grises de jueves, cuando la lluvia otoñal golpeaba los techos de Mérida, y el aire olía a tierra húmeda y hojas caídas. Estaba en casa, sentada en un sillón acogedor junto a la ventana, hojeando una novela antigua, de esas donde la heroína lucha contra el destino, cuando sonó el teléfono. El número de Roberto apareció en la pantalla, y respondí de inmediato, sintiendo una ligera inquietud. Su voz era ronca, quebrada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Carmen Rodríguez, empezó, tartamudeando. Isabella se retrasa en la oficina. Estoy solo. De inmediato supe que algo andaba mal. En su tono había una agonía que solo surge de un verdadero desastre, no de nimiedades cotidianas. ¿Qué pasa, Roberto? Mi voz se mantuvo firme, como siempre en las crisis, pero por dentro todo se contrajo por un mal presentimiento, como si el corazón me lo hubieran apretado en un puño. Necesito hablar contigo. Ven de urgencia. No pregunté más por teléfono. Sabía que tales conversaciones requieren miradas directas. Me preparé en un instante. Me puse mi vestido gris favorito de cachemira, que abrazaba cada línea de mi cuerpo, acentuando el busto y las caderas, y botas de tacón alto que llegaban casi a las rodillas, con esa suela cómoda que permite caminar con seguridad incluso por las aceras mojadas de Mérida. Era mi armadura,
el atuendo que me daba confianza y me convertía en una fortaleza inexpugnable, como en los tiempos en que trabajaba en la oficina y dirigía negociaciones. Agarré una bolsita pequeña, me eché un impermeable contra la lluvia y salí corriendo hacia el autobús local, que avanzaba lentamente por las calles empapadas, dándome tiempo para pensar en lo peor. Cuando entré en su apartamento, el olor a lluvia se mezcló con algo pesado, a tequila y desesperación. Roberto estaba en la penumbra de la cocina, mirando fijamente la pared con una expresión vacía, como si el mundo para él se hubiera apagado. La habitación se iluminaba solo con la débil luz de una farola callejera que se filtraba por las cortinas mal cerradas. Capté el aroma del tequila. Él bebía poco, solo en fiestas o cuando los nervios estaban al límite, lo que significaba que el asunto era grave. Roberto, llamé suavemente, acercándome y quitándome el impermeable. Él se sobresaltó, como saliendo de un trance, y levantó la cabeza. Carmen Rodríguez. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía haber envejecido 10 años en una noche, con sombras bajo los ojos y hombros encorvados. ¿Qué ha pasado?, repetí, sentándome frente a la mesa desordenada, donde aún quedaban una botella vacía y un vaso. Él exhaló con fuerza, y las palabras brotaron como de una presa rota. Isabella me engaña. Dentro de mí todo se heló, como si un viento invernal del Golfo hubiera entrado en la habitación. Por supuesto, lo sospechaba, notaba su distracción en la cena, sus regresos tardíos del trabajo, esas sonrisas falsas cuando le preguntaba por sus asuntos, e incluso los mensajes extraños que escondía. Pero oírlo de Roberto en voz alta fue como un golpe en la cabeza, rompiendo la ilusión de una familia perfecta. ¿Estás seguro? Mi voz era baja, casi un susurro, para no espantar su confesión. Sí, lo vi todo. Levantó la cabeza, y en sus ojos brillaron lágrimas que se limpió con la manga. Mensajes, fotos. Ella con un compañero de trabajo desde hace meses. Me quedé en silencio. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo explicar que lo intuía desde hace meses, pero temía admitirlo para no romper el frágil equilibrio? Mi orgullo, mi hija perfecta, a la que crié sola después del divorcio, siempre puesta en un pedestal. Sabía, exhalé en voz baja, abriendo los ojos y mirándolo con compasión. Su mirada cambió. La desesperación dio paso a la sorpresa, luego a la ofensa, como si yo lo hubiera traicionado de nuevo. ¿Sabías y callaste? Un escalofrío me recorrió por su tono. Tenía razón. Me callé, esperando que esa tontería pasara, que ella recapacitara, como yo lo hice en mi juventud con mis errores. Pero ahora todo había salido a la luz, como basura después de una inundación. ¿Esperabas que fuera solo un desliz?, respondí, mirándolo directamente a los ojos, tratando de transmitir mi propio dolor. Que ella entendería lo que perdía con un hombre como tú. Roberto sonrió con amargura, volviéndose hacia la ventana, donde la lluvia tamborileaba en el vidrio. Gran familia, Carmen Rodríguez. Madre e hija perfectas. Su sarcasmo me pinchó el corazón como una aguja, pero no respondí con aspereza, entendía que era una máscara para el dolor. En cambio, me levanté, me acerqué y puse las manos en sus hombros, sintiendo la tensión de los músculos bajo la camisa. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Lo siento, Roberto. Mi voz se calentó, envolvente como una bufanda en el frío. No mereces este dolor. Mis dedos apretaron suavemente los hombros, y sentí cómo se relajaba un poco. Él se giró. En sus ojos no solo dolor, sino confusión. Una súplica de comprensión. Capté el olor de su piel, mezclado con el tequila. Una combinación extraña pero atractiva, como un fruto prohibido. ¿Quieres vengarte? La pregunta salió sola, inesperada incluso para mí, de las profundidades donde crecía el resentimiento. Él me miró fijamente a los ojos. No había juicio, solo un gancho,
como si yo hubiera nombrado sus pensamientos. No respondió de inmediato, solo respiró con fuerza, el pecho subiendo y bajando. Mi corazón latía rápido, como en mi juventud antes de una cita. La situación era incorrecta, pero atractiva hasta el temblor, como adrenalina en una aventura riesgosa. Mis dedos se deslizaron por su brazo, sintiendo el calor de la piel a través de la tela. ¿Qué buscas?, preguntó, escudriñando mi rostro, pero su voz no era acusadora, sino curiosa. Sonreí no con la máscara habitual, sino sinceramente, con un brillo pícaro en los ojos. Solo quiero que te sientas mejor. Él miró, y en él luchaban ira, dolor, algo indefinible como una sombra de deseo. Su mirada vagaba por el vestido, deteniéndose en la abertura, en el escote, en el cuello. Su respiración se aceleró, y mi cuerpo respondió con un temblor, un calor en el vientre. Sabía que cruzaba una línea, pero no podía o no quería parar, pues esa chispa había estado latente por mucho tiempo. Tal vez era venganza contra Isabella por romper mi mundo, por destruir la ilusión de una familia feliz que había construido durante años. ¿O algo había madurado en mí desde hacía tiempo? La soledad después del divorcio, las miradas de los hombres en la calle que me recordaban que aún estaba viva. Roberto era más joven, pero en sus ojos la misma fatiga, el mismo dolor que en los míos, de traiciones de la vida. En esa cocina oscura, bajo el ruido de la lluvia, estábamos unidos por una desgracia común, como dos sobrevivientes después de una tormenta. Él estaba roto, y sentía que podía darle olvido, no consuelo con palabras, sino algo real, corporal. Él se acercó, su mano se posó en mi cintura, me atrajo bruscamente, y sentí la fuerza de su agarre. Mi cuerpo se inclinó hacia él instintivamente. Sentí su aliento caliente en la piel del cuello, que me erizó la nuca. Esto no está bien, susurró, pero sus dedos ya se deslizaban por mi espalda, acercándome más, sintiendo las curvas bajo la cachemira. Entonces detente, respondí, mirándolo a los ojos con desafío. Sin un gramo de arrepentimiento en la voz, solo fuego. Él no se detuvo. Estaba frente a Roberto, sintiendo el calor de su cuerpo y el aliento que se mezclaba con el mío. Los pensamientos volaban, furia contra Isabella por su estupidez, dolor por la traición que hería como un cuchillo, y un deseo oscuro, casi animal, de las profundidades que había reprimido durante años. Él era mi yerno, el esposo de mi hija, pero ahora prohibido, peligroso, deseado como el fruto del árbol del conocimiento. Estaba roto, y en él veía el reflejo de mi propia agonía, esa misma vacuidad interior. Intenté frenar, recordarme la moral, pero después de la infidelidad de Isabella, algo se rompió en mí. La barrera cayó como una vieja represa. Roberto parecía entender sin palabras. No juzgaba, no balbuceaba tonterías como que todo se arreglaría. Solo estaba allí, cálido, real, con olor a tequila y sudor masculino. Mi vestido gris se ceñía aún más, como una segunda piel, acentuando la tentación con cada respiración. Las botas de tacón me daban altura y fuerza, pero las piernas temblaban ligeramente por la tensión. ¿Realmente quieres esto? Mi voz era suave, tensa como una cuerda de guitarra. Lo miraba a los ojos, buscando respuesta, miedo o acuerdo. Pero él solo observaba, estudiando mis labios, ojos, cuello sin el colgante, donde latía una vena. Mis manos se deslizaron por su cintura, atrayéndolo más cerca, sintiendo como los músculos se tensaban bajo mi palma. No se apartó, señal de que la barrera había caído también para él. ¿Y si solo nos olvidamos?, dijo con voz ronca, llena de desesperación. Sus ojos se oscurecieron. ¿Y si yo también?, respondí en voz baja, y en ese instante algo encajó. No era un juego, sino inevitabilidad, como un rayo en la tormenta. Me incliné primero, guiada por el impulso. Los labios se tocaron en un beso cauteloso pero ávido, probando el sabor del tequila y la sal de las lágrimas. Él respondió al instante, con un hambre que no esperaba. Sus manos rodearon mi cuello,
los dedos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más, desordenando mi peinado. El aliento se mezcló. Los cuerpos se presionaron, llenando el vacío del dolor con calor y temblor. Sentí su excitación presionada contra mi cadera, y eso avivaba más el fuego interior. El olor de su piel con tequila me mareaba como una droga, pero me aparté un momento para recuperar el aliento. En sus ojos había ansiedad, la última chance de retroceder. Espera, dije. La voz temblaba. Si lo hacemos, no hay vuelta atrás. Ni para ti, ni para mí. Él sonrió por la comisura de la boca, amargamente, con resignación, como alguien que lo ha perdido todo. ¿Y hubo algún camino de regreso? Me quedé quieta, luego pasé las palmas por su rostro, sintiendo la barba incipiente que raspaba agradablemente, añadiendo frío. Entonces no pienses, susurré, atrayéndolo de nuevo. Los labios se unieron sin dudas, más profundos, más apasionados. Las lenguas se entrelazaron en un baile, explorando, probando. El silencio del apartamento se rompía solo por el latido del corazón, la adrenalina, el ruido de la lluvia afuera. Los dedos se apretaban en los hombros, luchando consigo mismos, pero queriendo más. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Mi voz ronca, temblorosa como después de una carrera. Las palmas por la cintura, sintiendo el cuerpo bajo la camisa, el calor y la firmeza. Lo miraba a los ojos con duda. ¿Y tú? Él contuvo el aliento, sonrió débilmente, con anticipación que se reflejaba en las pupilas. Hace tiempo que lo temía, susurré, pero siempre lo quise, confesándome en voz alta por primera vez. Esas palabras fueron el gatillo. Roberto ya no dudó. Sus labios tocaron mi cuello, el aliento corrió por la piel, erizándome. Me estremecí, pero no me aparté, sino que me presioné más cerca. Sus manos por la espalda, dedos en el cabello, presionando su cabeza. La prohibición hacía cada movimiento más agudo, como un cuchillo en el vidrio. Dentro, una llama avivada por la ira contra Isabella, pero ahora no importaba. Solo nosotros en esa burbuja de oscuridad y deseo. Los labios se deslizaban por las clavículas, los dedos por las curvas del cuerpo, provocando suspiros. Arqueé la cabeza, permitiéndole guiar, pero respondiendo con toques. Sus manos por la espalda, más abajo hacia las caderas, atrayendo, apretando. El vestido era delgado, cada roce lo atravesaba como electricidad. Los tacones de las botas resonaban en el piso al ritmo del corazón, mientras nos movíamos, tropezando con sillas, consciente del sinsentido, pero dulce, deseado como el primer sorbo de vino después de una larga sed. Él levantó mi barbilla con un dedo. ¿Quieres que pare? En su voz había desafío, los ojos ardían. Lo miré largo rato, estudiando. En sus ojos deseo, curiosidad, no miedo. Negué con la cabeza. No, susurré. Silencio, solo el aliento acelerado, sincronizado. Pasó los dedos por mi mejilla, tiernamente, casi con cariño. Cerré los ojos, absorbiendo el momento, luego lo atraje bruscamente. Los labios se encontraron sin dudas. Liberación de cadenas. Me presioné más fuerte, dedos por los hombros, nuca, arañando la piel. La prohibición echaba aceite al fuego, haciendo cada instante más intenso. Pero me aparté de nuevo un momento. El pecho subía y bajaba con fuerza. Esto no está bien, dije, sabiéndolo. Mentira. Solo una prueba. La lucha era obvia en mi voz. ¿Pero lo quieres?, constató él, no preguntando, sino afirmando. Me quedé inmóvil. La batalla entre razón y pasión, deber y deseo rugía. Pero la verdad salió. Sí, susurré, rindiéndome por completo, como en un vórtice. Esa noche se convirtió en un torbellino de sensaciones que aún trato de desentrañar, como un rompecabezas de fragmentos.
Después del sí, Roberto no esperó ni un segundo. Sus labios cubrieron los míos con hambre, desesperación, una pasión destructiva que barrió todas las barreras. Sus manos rodearon mi cuello, dedos en el cabello, sintiendo su suavidad y desorden. El cuerpo se presionaba más cerca, las caderas sentidas a través del vestido, firmes e insistentes. Incorrecto, riesgoso, pero magnético como un imán. Nos movimos por el apartamento en trance, tropezando con muebles, sin soltarnos. Los tacones resonaban en el linóleo al pulso. El eco se extendía en el silencio, intensificando el ritmo. Él no me soltaba, los besos se deslizaban de labios a cuello, clavículas, dejando huellas húmedas. Arqueé la cabeza, sintiendo el placer, olas de calor por el cuerpo, sus manos por la espalda, hacia la abertura del vestido, palma en la piel. El fresco contrastaba con el ardor, prometiendo más. Mi temblor avivaba el suyo, creando una sinfonía de sensaciones. Llegamos a la habitación, el espacio donde usualmente dormían Isabella y él, pero ahora eso no importaba. La débil luz de la farola a través de las cortinas ocultaba y resaltaba siluetas, haciendo todo misterioso. Me bajó a la cama con cuidado pero firme, sin romper el beso. El vestido se subió, exponiendo las caderas, la frescura contrastando con el cuerpo caliente. Su mirada ávida se deslizaba por mi figura, deteniéndose en las curvas. Eso excitaba más, haciendo que la piel ardiera. Mis manos por su espalda, sintiendo los músculos fuertes bajo la camisa, desabrochando botones con prisa. Los toques conscientes, llenos de significado, no casuales, sino como un diálogo sin palabras. Los dedos desabrocharon el vestido, lo bajaron de los hombros lentamente, disfrutando el proceso. El aire en la piel desnuda erizó la piel, pero el calor de su cuerpo la calentó de inmediato. Cerré los ojos, entregándome al momento por completo. No era solo deseo, era olvido del dolor, venganza contra Isabella, una forma de sentirme viva después del golpe que nos había dado a ambos. Cuando me quitó las botas una a una, sentí algo especial. Los pies, confinados todo el día en el calzado ajustado, se liberaron. Un alivio sensorial, como un masaje después de un largo día, permitiéndole acariciarlas con cuidado. Sus dedos se deslizaban por el arco, enviando una ola de calor placentero que subía por el cuerpo hacia el centro. Sonreí para mis adentros. Mis gustos siempre habían sido personales, sutiles como un secreto en el colgante de jade. Pero ahora, en ese instante, parecía tan natural, tan íntimo como complemento. El silencio en la habitación se interrumpía por suspiros entrecortados, el roce de la ropa cayendo al suelo. Él me miró, y en sus ojos parpadeaba ternura, confusión, culpa y anticipación, un cóctel complejo. Acaricié su mejilla, sintiendo la barba. No pienses, susurré, repitiendo sus palabras de la cocina. Sus manos se deslizaron por las caderas, sintiendo cada curva bajo la fina tela de la ropa interior, me arqueé hacia él, presionándome, pidiendo más. Su aroma masculino, ahora mezclado con mi perfume floral y especiado, parecía embriagador, mareante. Éramos como dos barcos chocando en la tormenta, pero en lugar de romperse, se entrelazaron, flotando en las olas. Cada toque, cada beso estaban impregnados de lo prohibido, y eso solo intensificaba la agudeza de las sensaciones, haciéndolas casi dolorosas por su fuerza. El cuerpo respondía a cada movimiento. Los músculos se tensaban y relajaban en ritmo. La respiración acelerada, sincronizada como un pulso único. Mi mano se deslizó a su cabello, y lo tiré ligeramente, provocándole un gemido suave que resonó en mí. Disfrutaba ese poder, esa posibilidad de controlar la situación, aunque dentro rugía un huracán de emociones. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron por completo, no fue solo un encuentro físico, fue la fusión de dos almas atormentadas, dos corazones rotos por la traición de la misma mujer. Los movimientos fueron lentos al principio, exploratorios, luego se aceleraron, volviéndose desesperados, como si intentáramos quemar el dolor mutuo.
Sentía cada detalle. El calor interior, la presión, el ritmo que crecía hacia el clímax. Las paredes de la habitación parecían más cercanas, el aire más denso, y la lluvia afuera un fondo lejano. Era una forma de olvidar, de sanar heridas, de perdernos en ese remolino de sensaciones por un instante. Cerré los ojos, entregándome totalmente a ese momento extraño, peligroso, pero tan deseado. En la oscuridad, entre olores de piel, sudor e intimidad, perdimos la noción del tiempo, existiendo solo el uno para el otro en ese mundo prohibido pero dulce, donde el dolor se convertía en placer. Al despertar por la mañana, sentí el fresco del aire otoñal filtrándose por la ventana entreabierta. Los rayos del sol se colaban por las rendijas de las persianas, dibujando patrones dorados en la pared y en las sábanas arrugadas. Roberto dormía a mi lado. Su respiración era regular, el rostro relajado, como si la noche hubiera lavado parte de su dolor. Yacía mirando el techo, recogiendo los fragmentos de la noche en mi mente. Besos, toques, gemidos que resonaban en la memoria. Locura pura, pero liberadora. Yo, Carmen Rodríguez, siempre tan compuesta, controlando cada paso, había perdido el control por primera vez en años. Me levanté con cuidado, sin despertarlo, pisando descalza el piso fresco. Encontré el vestido, arrugado en el suelo, pero aún perfectamente ceñido, guardando el calor y el aroma de esa noche. Las botas cerca, testigos de la caída, con leves marcas de sus manos. Me las puse, sintiendo una nueva confianza, como si los tacones ahora cargaran no solo altura, sino un secreto. Abroché la cadena con el jade, ahora con un significado oculto, como un amuleto del pasado. Me acerqué a la ventana, corrí un poco las persianas. La vista de la calle de Mérida con su ajetreo matutino. La gente se apresuraba al trabajo, los autobuses pitaban. Parecía cotidiano, pero para mí el mundo había cambiado para siempre. Nuestras relaciones con Roberto, siempre tensas por la cortesía y los rituales familiares, ahora estaban entrelazadas para siempre por un hilo invisible de lo prohibido, deseo y dolor compartido. Me volví, él ya no dormía. Yacía de lado, apoyado en un codo, mirándome atentamente con una leve sonrisa. Carmen Rodríguez, empezó con voz ronca. Silencio, Roberto, lo interrumpí suavemente, sentándome al borde de la cama. No digas nada ahora. Tomé su mano, la acaricié, cálida, fuerte, con callos de teclear. Su mirada se deslizó por mi rostro, cuello, brazos desnudos bajo el vestido. No debimos, susurró. Pero en su tono no había condena, solo reflexión. ¿Y si debimos? Mi voz apenas audible, como un susurro de viento. Si era inevitable, como la lluvia después de la tormenta. Nos sentamos en un silencio tenso, tomados de la mano, escuchando los sonidos de la ciudad despertando. La pregunta flotaba en el aire, ¿y ahora qué? ¿Qué con Isabella? Nuestras vidas se habían entrelazado peligrosamente, como cables bajo tensión. Sentía su culpa latiendo en los ojos, pero sabía que no se arrepentía, como yo. Y yo no me arrepentía. Era liberación de las cadenas de perfección que yo misma me había impuesto. Ser la madre perfecta, la mujer impecable. ¿Isabella no sabe?, preguntó el más alto, con un toque de miedo. No, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y no debe, si queremos preservar algo. Él asintió lentamente. Ambos entendíamos, el secreto destruiría todo por completo, como un castillo de naipes. Pero, ¿cómo vivir con él? Mirar a Isabella a los ojos en las comidas familiares, sabiendo que había compartido la cama con su esposo en su propio lecho. El corazón se me apretó de dolor y extraña euforia. La venganza había funcionado, pero me hería también a mí. Debería haberlo parado, dijo con genuina agonía, apretando mi mano. ¿Y podrías?, pregunté con desafío, sabiendo la respuesta. No, susurró,
y ambos sonreímos con amargura. Ambos rotos, necesitábamos esa locura como medicina. Acordamos callar, como conspiradores. Jugar con fuego, pero estábamos dispuestos a arriesgarnos, pues ya no había nada que perder. Me fui a casa en el primer autobús, sintiéndome vacía pero renovada, como después de una larga carrera. El mundo había cambiado. Era solo el comienzo de algo nuevo, aterrador y tentador. Los días después de esa noche fueron como en una niebla espesa, que a menudo cubre Mérida en otoño. Nos veíamos en las comidas familiares con Isabella, los tradicionales domingos con chilaquiles y café, y todo parecía normal por fuera. Yo, como siempre, en vestidos estrictos pero ceñidos de tonos claros, imagen de inocencia para no levantar sospechas. Las botas de tacón resonaban habitualmente en el parquet, pero ahora cada paso llevaba un significado secreto, recordándome esa noche. Sentía su mirada sobre mí a hurtadillas, pero ardiente, y el corazón latía más rápido como un tambor. Él se había vuelto reservado, bromeaba menos, con un fuego interior en los ojos que solo yo notaba. Isabella no sospechaba nada, jugando a la esposa perfecta, cocinando la cena, besándolo en la mejilla, ignorante de que su infidelidad estaba al descubierto, y de que su madre compartía un secreto con el que podía explotar todo. Veía cómo reía con sus chistes, abrazaba a Roberto en la mesa, y dentro me contraía de ira por su doblez, piedad por nosotros y un extraño placer por el secreto que me daba poder. Cuando Isabella se volvía para servir el café, nuestras miradas se cruzaban. En ellas dolor, deseo, remordimiento y ese dulce prohibido como una droga. Un hilo invisible, visible solo para nosotros, se extendía a través de la mesa, haciendo que los dedos temblaran bajo el mantel. Pero no podía vivir así eternamente. El secreto pesaba como una piedra en el pecho, pero al mismo tiempo daba poder. Sensación de control sobre el caos. Me sentía como una cazadora esperando la hora, e Isabella como una marioneta en el juego que ella misma había iniciado con su traición. La carga me atormentaba días, semanas, meses, noches en vela donde recordaba cada toque, y máscaras diurnas donde sonreía a mi hija, ocultando la verdad. En las reuniones en nuestro apartamento de Mérida con vista al paseo, me sentía hipócrita, falsa como una vieja foto. Un vestido negro con cuello alto ocultaba el cuerpo y los pecados, pero no el alma. Las botas de tacón parecían pesadas como lastres, ralentizando los pasos. Roberto también había cambiado, reservado, la mirada errante, evitando la soledad conmigo para no recaer. Entendía por qué esa conexión era alivio y tormento, como veneno con miel. Veía en sus ojos la misma lucha entre el deseo de repetir y el miedo a las consecuencias. Una vez nos quedamos solos por casualidad. Isabella fue a la tienda, y el aire entre nosotros se espesó como antes de una tormenta. Él se acercó, tocó mi mano, pero me aparté. No ahora, Roberto, no aquí. Sus ojos se oscurecieron, pero asintió, entendiendo el riesgo. Una noche, cuando Isabella se retrasó de nuevo en el trabajo, frase que ahora cortaba como una mentira, me quebré por completo. No puedo más así, pensé, mirando el apartamento vacío. Hay que acabar con esta farsa. Marqué a Roberto, los dedos temblando en el teléfono. Necesitamos hablar. Mi voz de acero, sin emociones. Llegó media hora después, mojado por la lluvia. Rostro pálido, ojos con miedo y expectativa. Lo llevé a la sala en penumbra, donde solo ardía una lámpara de mesa. La luz de la ventana caía dramáticamente sobre nuestras figuras, creando sombras como en una película. Llevaba un kimono de seda que fluía por mis curvas, sin maquillaje, pero con la misma confianza. ¿Qué pasa?, preguntó tenso, sentándose en el sofá. En silencio abrí la laptop en la mesa. Capturas de pantalla, mensajes de Isabella, fotos con su amante, selfies seductoras, conversaciones íntimas. Las había recopilado a pedazos durante meses, interceptando el teléfono. Cuando dormía, revisaba el correo por la cuenta compartida.
Era repugnante hurgar en la suciedad, pero necesario para la justicia, para que ella sintiera el mismo dolor. El rostro de Roberto palideció como las calorías. Tomó la laptop, dedos temblando, hojeando lentamente, ojos agrandándose. Isabella, esto no, empezó a justificar instintivamente, pero lo corté bruscamente. No lo defiendas, Roberto. Voz calmada pero aterradora, como un trueno lejano. Ella te hizo el tonto. Mintió meses mientras tú creías. Solo abrí los ojos a ti y a ella. Él retrocedió, presionando la palma contra los labios, reprimiendo un gemido o grito. ¿La vigilabas?, preguntó, mirándome con horror. Sonreí con amargura, sin calidez. ¿Vigilabas para saber la verdad? Yo siempre voy un paso adelante, como una madre que protege lo suyo. Intentó decir algo, justificar, pero levanté la mano, deteniéndolo. Y lo más gracioso, sonrisa sin alegría, solo rencor en la voz. Mientras tú compartías esa noche conmigo, tu esposa estaba con otro. ¿Y tu suegra contigo? Todos estamos en esta red de mentiras. Roberto se quedó rígido como una estatua. El mundo a su alrededor parecía derrumbarse en fragmentos silenciosos. Ojos agrandados. Horror, shock, incredulidad. Mientes, susurró ronco, pero por mi mirada, fría y honesta, entendió la verdad. En ese momento, la llave en la cerradura giró con su chirrido característico. Isabella llegó con bolsas del mercado, sin sospechar nada. Su sonrisa se apagó al instante al ver nuestros rostros pálidos, tensos. Miró a Roberto, a mí, a la laptop con la conversación abierta en la pantalla. Su rostro se volvió ceniciento como ceniza. ¿Qué pasa? Voz apenas audible, temblorosa. Roberto giró la laptop hacia ella en silencio, incapaz de hablar. Yo observaba cómo su rostro se contorsionaba. Horror en los ojos, incredulidad, luego ira, enrojeciendo las mejillas. Hojeó un par de mensajes, manos temblando, y las lágrimas rodaron. Me miró con ofensa, sorpresa, como si no esperara tal golpe de su madre, de la que siempre fue su apoyo. Vete, dije fríamente, como una sentencia. Voz nivelada, pero dentro una tormenta. Ella se quedó quieta, sin creer. Vete, grité, rompiendo por primera vez en años. Dolor, rabia acumulada meses, estalló como un volcán. El cuerpo temblaba, lágrimas quemaban los ojos. Pero Roberto, en lugar de irse o gritar, dio un paso hacia Isabella, extendiendo la mano no con odio, sino con un intento desesperado de salvar los restos, aferrarse a un clavo ardiendo. Isabella, empezó bajo, voz quebrada, pero ella se apartó como de un golpe. No me toques, gruñó con tal dolor que me estremecí dentro, sintiendo una punzada de culpa. Entendí en ese instante que había ido demasiado lejos, la venganza se salió de control. Quería que sintiera el dolor, pero obtuve destrucción total, irreversible, como una explosión en el apartamento tranquilo. Roberto se volvió hacia mí, mirada llena de reproche, decepción y furia loca. No dijo nada, solo se giró y se fue, cerrando la puerta con un portazo que el eco recorrió el pasillo. Isabella se quedó de pie en la sala, mirando la puerta cerrada. Lágrimas corrían por su rostro, y luego su mirada cayó sobre mí. En los ojos no había lágrimas, solo odio helado, cortante como un cuchillo. Mamá, ¿cómo pudiste?, susurró. Y en su voz no era pregunta, sino constatación de traición. La miré, a mi hija, a la que amaba más que la vida, criada sola, y entendí que esa noche no solo destruyó su matrimonio, sino nuestros lazos para siempre. Todo estaba arruinado, como un jarrón roto que no se pega. Quedé sola entre las ruinas de mi vida antes perfecta, sin saber qué vendría después. Divorcios, escándalos, soledad. Pero una cosa sabía con certeza. La mirada de Isabella, ardiente de odio,
me perseguiría eternamente, como una sombra en el espejo cada mañana. Y mientras el silencio de la casa me envolvía, me pregunté, ¿regresará Roberto, o este secreto nos arrastrará a todos a un abismo más profundo? Solo el tiempo lo dirá, pero, ¿qué pasará cuando Isabella descubra la verdad completa?